Imagina por un momento que estás en medio de un día aparentemente normal. Estás trabajando, charlando con alguien, o tal vez incluso en casa con tu familia. Todo parece tranquilo hasta que de repente algo sucede. Alguien te insulta, te critica o hace algo que de alguna forma te toca en lo más profundo. Sientes como una ola de rabia empieza a recorrer tu cuerpo. Tus pensamientos se nublan, tu respiración se acelera. Y en ese instante, un impulso fuerte, casi incontrolable, te invita a responder, a devolver el golpe emocional. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Alguna vez has sentido que el enojo o la frustración se apoderan de ti en cuestión de segundos, sin que puedas hacer nada para evitarlo? La verdad es que la vida está llena de momentos como este. Todos los días, las personas, las circunstancias, las situaciones nos desafían, nos ponen a prueba y lo hacen de muchas formas. Pero, ¿y si te dijera que no tienes que reaccionar de la misma manera? ¿Y si pudieras vivir en un estado de calma, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece estar a punto de desmoronarse? ¿Y si pudieras estar tan en control de tus pensamientos y emociones que nunca más te dejaras arrastrar por la furia, el enojo o la molestia? Este tipo de serenidad no es solo posible, sino que ha sido practicada y alcanzada por los más grandes pensadores de la historia. Filósofos como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, quienes no solo comprendieron este concepto, sino que lo aplicaron en sus propias vidas, nos dejaron un legado de sabiduría. Ellos no eran hombres perfectos, pero vivieron de una manera extraordinaria, libres de la tiranía de las emociones descontroladas. Y lo mejor de todo es que lo hicieron en tiempos de inmensas adversidades, cuando las circunstancias que les rodeaban eran, en muchos casos, mucho más difíciles que las nuestras. Lo que estos grandes pensadores entendieron, y lo que nosotros podemos aprender de ellos, es que el enojo, la frustración y las molestias no son reacciones inevitables ante las acciones de los demás, sino interpretaciones erróneas de lo que está sucediendo. En otras palabras, el problema no está en lo que pasa a nuestro alrededor, sino en cómo elegimos verlo, en cómo decidimos reaccionar ante lo que nos ocurre. La buena noticia es que este poder de transformación está al alcance de todos. No necesitas ser un filósofo o un sabio para aplicar estos principios en tu vida diaria. El estoicismo, la filosofía que nos dejaron estos gigantes, tiene una enseñanza simple pero profunda. Tú puedes controlar lo que piensas, cómo actúas y cómo enfrentas cada situación. En este video, vamos a explorar cómo puedes dejar de ser víctima de tus emociones y empezar a vivir con una paz inquebrantable. Te mostraré las claves que te permitirán, por fin, dejar de perder tiempo y energía en el enojo, la molestia o la frustración y empezar a tomar las riendas de tu vida emocional. No es un camino fácil, pero si sigues los principios estoicos, te prometo que experimentarás una transformación profunda en la forma en que ves el mundo, y más importante aún, en la forma en que te ves a ti mismo. Así que, si alguna vez has sentido que no puedes controlar tu temperamento, si alguna vez has sentido que una palabra o una mirada pueden arruinar tu día, te invito a que sigas este viaje hacia la calma interior, porque la serenidad que buscas no es algo que se encuentra fuera de ti. Está esperando dentro de ti, solo que quizás aún no has aprendido a acceder a ella. Este es el momento de empezar. El enojo es una emoción que todos conocemos bien. Desde 1900 que somos niños, aprendemos a identificarlo. Esa sensación de incomodidad que te invade cuando algo no sale como esperabas, cuando te sientes despojado de tu derecho, o cuando alguien cruza una línea, ya sea con sus palabras o con sus acciones. En esos momentos, el enojo parece ser la reacción natural, la respuesta automática a lo que percibimos como una injusticia o una ofensa. Es como si no tuviéramos control sobre él, como si el enojo fuera una fuerza que se desata por sí sola, sin invitación y sin permiso. Pero lo que los grandes filósofos estoicos entendieron es que el enojo, al igual que muchas otras emociones, no es una reacción inevitable ante el mundo exterior. De hecho, no es el mundo lo que nos enfurece,
sino nuestra interpretación del mundo, nuestras percepciones, nuestras creencias y, sobre todo, nuestras expectativas. El enojo no surge de la acción en sí misma, sino de la manera en que interpretamos esa acción. Es nuestra mente la que etiqueta algo como incorrecto o injusto, y es esa etiqueta lo que provoca el descontrol emocional. Marco Aurelio, el emperador filósofo que gobernó Roma en tiempos turbulentos, escribía en sus meditaciones que uno de los mayores desafíos de la vida es recordar que todo lo que ocurre en el mundo es neutral. Lo que sucede no tiene un valor inherente, sino que somos nosotros quienes le asignamos ese valor. Es nuestra interpretación la que genera las emociones, que nos afectan, y es nuestra mente la que decide cómo reaccionar ante las circunstancias. Parece sencillo, ¿verdad? En teoría, el control sobre nuestras emociones está en nuestras manos. El problema es que la mayoría de las veces no somos conscientes de este poder. Vivimos bajo la ilusión de que las circunstancias externas nos controlan, que nuestras emociones son reacciones automáticas a lo que ocurre fuera de nosotros. Nos dejamos arrastrar por la corriente de nuestras percepciones, sin detenernos a cuestionar si esas percepciones realmente corresponden a la realidad o si son solo construcciones de nuestra mente. En el momento en que alguien nos insulta, por ejemplo, nuestra primera respuesta es sentirnos atacados, ofendidos, como si nuestra dignidad hubiera sido ultrajada. Pero si detuviéramos ese impulso por un momento, podríamos preguntarnos, ¿realmente esa persona tiene el poder de destruir nuestra paz interior? ¿Es posible que estemos dándole a esa persona un poder que en realidad no tiene? El estoicismo nos invita a hacer precisamente eso, detenernos y cuestionar nuestras reacciones antes de que el enojo tome control. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, fue un hombre que vivió como esclavo y sufrió muchas adversidades en su vida, pero llegó a entender que las cosas externas, por más difíciles que fueran, no tienen el poder de dañarnos, a menos que les permitamos ese poder. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta poderosa afirmación es el corazón del estoicismo. El sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de cómo lo percibimos, de cómo interpretamos los hechos y cómo reaccionamos ante ellos. Imagina que estás en una discusión con un amigo o compañero de trabajo. Esa persona te dice algo que te molesta profundamente, algo que percibes como una crítica injusta o un ataque a tu carácter. En ese momento, la rabia crece dentro de ti. Tu mente comienza a buscar argumentos, razones y justificaciones para defenderte. Pero si detienes ese proceso y te haces la pregunta fundamental, ¿por qué estoy molesto?, podrías descubrir que la raíz de tu enojo no es realmente lo que esa persona dijo, sino la interpretación que le has dado a sus palabras. Tal vez lo que te molesta no es el comentario en sí, sino la creencia de que alguien tiene el derecho de juzgarte o que al hacer esa crítica están cuestionando tu valor como persona. Al ser consciente de este proceso mental, puedes tomar el control, puedes decidir no alimentar ese enojo, sino transformar esa situación en una oportunidad para reflexionar sobre ti mismo, sobre tus creencias, sobre tus expectativas. Esto nos lleva a la primera gran lección del estoicismo. El enojo es una construcción mental. No es algo que surge espontáneamente de las circunstancias, sino de nuestra interpretación y evaluación de esas circunstancias. Si quieres liberarte del enojo, debes aprender a cuestionar esas interpretaciones, a ver las cosas desde una perspectiva diferente, a dejar de esperar que el mundo se ajuste a tus deseos y, en cambio, aceptar lo que está fuera de tu control. Y es que, en realidad, el mundo no tiene ninguna obligación de ser justo, amable o comprensivo con nosotros. Es más, en muchos casos el mundo será indiferente a nuestras expectativas. Las personas no siempre nos tratarán como esperamos, las circunstancias no siempre serán favorables y las cosas no siempre saldrán como deseamos. Sin embargo, si somos conscientes de que la injusticia no radica en lo que sucede, sino en nuestra interpretación de lo que sucede, comenzamos a liberar nuestra mente de las cadenas del enojo.
¿Alguna vez has notado cómo el enojo consume tu energía? Te drena, te agota, te hace perder la claridad mental que necesitas para tomar decisiones sabias. La ira nublará tu juicio, y cuanto más te aferres a ella, más difícil será pensar con calma, más difícil será encontrar soluciones constructivas a los problemas. Marco Aurelio lo entendió bien cuando dijo: la ira es un veneno para el alma que consume nuestra paz interior. Cuando dejamos que el enojo se apodere de nosotros, lo único que estamos haciendo es permitir que esa emoción negativa controle nuestra mente y nuestro comportamiento. Y aquí está el punto clave. Cuando sientes ira, no estás respondiendo al mundo tal como es, sino tal como tú lo interpretas. El mundo no está diseñado para que sea fácil para ti. La vida está llena de desafíos, de conflictos, de injusticias. Las personas te ofenderán, te traicionarán, te fallarán. Eso es inevitable. Pero lo que sí está en tu control es cómo eliges enfrentar esas dificultades. No tienes que reaccionar con enojo. Tienes la capacidad de decidir que lo que sucede fuera de ti no será más importante que tu paz interior. Es fácil caer en la trampa del enojo. Nos han enseñado, en muchos casos, que es una reacción válida, que nos ayuda a defendernos, a poner límites, a mostrar nuestra fuerza. Sin embargo, lo que el estoicismo nos revela es que el verdadero poder no reside en explotar nuestra ira, sino en mantener la calma incluso cuando el mundo parece estar en caos. El verdadero poder reside en no permitir que nada ni nadie nos robe nuestra serenidad. Lo que debes entender es esto: el enojo no es la solución a tus problemas, sino parte del problema mismo. Es una reacción que solo genera más sufrimiento. Si realmente quieres vivir una vida plena, una vida en la que las circunstancias externas no te arrastren, debes aprender a cambiar tu relación con el enojo. No se trata de reprimirlo, sino de reconocerlo, de entender su origen y de elegir conscientemente no dejar que controle tu vida. Este es el primer paso hacia una vida de paz interior. El enojo puede ser un enemigo formidable, pero como cualquier enemigo, puede ser vencido si sabes cómo enfrentarlo. Y lo mejor de todo es que, al aprender a liberarte del enojo, también te liberas de la cadena emocional que te mantiene atado a las opiniones y juicios de los demás. En ese momento, cuando finalmente tomes control de tus emociones, descubrirás una libertad que nunca imaginaste que fuera posible. Así que, la próxima vez que sientas esa chispa de ira, detente un momento, respira profundo. Hazte la pregunta esencial: ¿realmente necesito reaccionar de esta manera? Al hacerlo, estarás dando el primer paso hacia una vida libre de enojo y llena de serenidad. La primera lección es clara: el enojo nace de nuestra mente, de nuestra interpretación de los hechos y de cómo decidimos ver el mundo que nos rodea. Pero la cuestión ahora es: ¿cómo transformar esta comprensión en una práctica que podamos aplicar todos los días, en cada momento de nuestras vidas? La respuesta está en el camino del estoicismo, una filosofía antigua, pero tremendamente relevante para nuestro mundo moderno. Los estoicos creían firmemente que la mente humana es un campo de batalla donde las emociones, los pensamientos y las reacciones se enfrentan constantemente. Y como en cualquier campo de batalla, la clave para ganar está en la preparación, en el entrenamiento constante de nuestra mente. Si deseas una vida sin enojo, una vida en la que las circunstancias no logren perturbar tu paz interior, debes entender que no basta con saber teóricamente que tus emociones son una construcción mental. El verdadero cambio ocurre cuando eres capaz de practicar ese entendimiento cada vez que la ira, la frustración o la molestia intentan invadir tu mente. El gran Epicteto, quien vivió como esclavo y experimentó profundos sufrimientos, nos dejó una enseñanza que parece simple, pero que es profundamente transformadora. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta frase no es solo un consejo, sino un manual para una vida libre de sufrimiento innecesario. Epicteto nos dice que las emociones no surgen de los hechos en sí mismos, sino de la manera en que los interpretamos. La verdadera causa de nuestras reacciones emocionales
está en nuestras creencias, en nuestras expectativas y, sobre todo, en cómo decidimos enfrentar lo que nos ocurre. Lo que los estoicos nos enseñan es que nuestra mente es un músculo y, como cualquier músculo, necesita ser entrenado y fortalecido para responder de manera adecuada en momentos de estrés, tensión o conflicto. Para vivir una vida sin enojo, primero debemos tomar conciencia de cómo nuestra mente interpreta el mundo. Esto requiere una atención plena, un acto de conciencia en el que no nos dejemos arrastrar por las reacciones automáticas, sino que tomemos un paso atrás y decidamos cómo queremos responder. Para los estoicos, la clave está en desarrollar una distancia emocional frente a los acontecimientos que nos afectan. En lugar de reaccionar instantáneamente, debemos aprender a tomar un respiro, reflexionar sobre lo que está sucediendo y preguntarnos, ¿qué puedo controlar aquí y qué no? Esta pregunta se convierte en un filtro a través del cual podemos evaluar cualquier situación y decidir si merece nuestra atención emocional. Para esto, Marco Aurelio, en sus Meditaciones, ofrece un consejo crucial. La vida es lo que ocurre mientras estás ocupado haciendo otros planes. La vida nunca será perfecta, nunca se ajustará completamente a nuestras expectativas. Las personas no siempre se comportarán como queremos y las situaciones no siempre serán fáciles. Sin embargo, en lugar de frustrarnos por esto, debemos aprender a aceptar la naturaleza impredecible de la vida. La verdadera paz no está en esperar que el mundo se ajuste a nuestros deseos, sino en aprender a adaptarnos a las circunstancias tal y como son, sin dejar que nos perturben. El estoicismo también nos enseña que el deseo de controlar a los demás es uno de los mayores generadores de frustración. Queremos que la gente se comporte de acuerdo a nuestras expectativas, que el mundo se ajuste a nuestros planes, pero este deseo es el que nos pone en conflicto con la realidad. Las personas son libres de pensar y actuar como deseen, y no tenemos poder sobre sus decisiones. La única persona sobre la que tenemos verdadero control es sobre nosotros mismos. Si deseas liberarte del enojo, primero debes liberar tu mente de la necesidad de controlar lo que no puedes. Ahora, imagina por un momento que, en lugar de enfurecerte cada vez que alguien te critica o te hace algo que te molesta, pudieras tomar un paso atrás, observar la situación con claridad y decirte a ti mismo, esto no está bajo mi control. No tengo que reaccionar de esta manera. Esta es la esencia del estoicismo, la libertad de decidir cómo responder ante cualquier situación. Es un proceso constante de entrenamiento mental que no ocurre de la noche a la mañana, pero que con el tiempo te permitirá mantener tu paz interior incluso en medio de la adversidad. Los estoicos nos enseñan a cultivar la virtud, no solo como una forma de vivir de acuerdo con principios morales, sino como la forma más efectiva de vivir en paz. La virtud estoica no se refiere a la perfección, sino a la capacidad de actuar de acuerdo con la razón y la sabiduría, independientemente de las emociones del momento. Para los estoicos, la razón es lo que nos conecta con la naturaleza, con el mundo tal y como es, y nos permite tomar decisiones sabias y justas. Si queremos vivir sin enojo, debemos practicar la virtud, es decir, vivir de acuerdo con nuestra razón, no con nuestras emociones impulsivas. Séneca, otro de los grandes filósofos estoicos, escribió que la tranquilidad es el único bien. Todas las demás cosas son solo vanidad. En otras palabras, la paz interior es lo único que realmente tiene valor. No importa lo que suceda a tu alrededor, no importa lo que las personas digan o hagan, lo único que realmente importa es si eres capaz de mantener tu calma. El verdadero poder radica en la serenidad, en la capacidad de mantener la mente libre de disturbios internos. Cuando logras alcanzar este estado de calma, el enojo pierde su poder sobre ti. ¿Cómo se logra esta paz? A través de la práctica constante de la autoobservación. Debes aprender a ser consciente de tus pensamientos y emociones, a observarlos sin identificarse con ellos. La clave está en no permitir que las emociones sean las que te definan, sino en ser tú quien decida cómo reaccionar ante ellas.
Este proceso es esencial para cualquier persona que busque liberarse del enojo y vivir una vida más plena. No se trata de evitar las emociones, sino de aprender a manejarlas con sabiduría. El estoicismo nos invita, finalmente, a aceptar la impermanencia de todas las cosas. Todo en la vida es temporal, incluso nuestras emociones. El enojo, por más intenso que sea, eventualmente desaparecerá. La clave está en no aferrarse a él, en no dejar que nos defina, en dejarlo ir tan rápidamente como llegó. Marco Aurelio dijo una vez: todo lo que ocurre es parte del proceso de la naturaleza. Cuando entiendes que todo lo que sucede en la vida forma parte de un flujo natural, que las dificultades y las injusticias son solo episodios temporales, te resulta más fácil mantener la calma y no dejarte arrastrar por el enojo. En conclusión, para vivir sin enojo, debes aprender a transformar tu mente. No se trata de reprimir las emociones, sino de comprender su origen, de cuestionar su validez y, finalmente, de elegir conscientemente cómo responder. El camino del estoicismo es un proceso de autodescubrimiento, de entrenamiento mental y emocional que te permitirá vivir de acuerdo con tus valores más altos, sin ser arrastrado por las reacciones impulsivas. Es un camino hacia la paz interior, hacia una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de tu propia capacidad para controlar tus pensamientos y emociones. Es en este proceso donde reside el verdadero poder. Cuando aprendes a vivir sin enojo, te conviertes en dueño de tu mente y por ende de tu vida. Y ese es el primer paso hacia una existencia plena, tranquila y profundamente satisfactoria. La vida, como todos sabemos, es impredecible. Desde el momento en que nacemos, estamos expuestos a una sucesión interminable de eventos y situaciones que no podemos controlar. Ya sea una crisis personal, un conflicto con alguien cercano, o incluso algo tan sencillo como un imprevisto en el trabajo, constantemente nos enfrentamos a lo que los estoicos llaman las cosas fuera de nuestro control. La pregunta, entonces, es ¿cómo podemos vivir en paz cuando estamos rodeados de tanta incertidumbre? La respuesta radica en lo que los filósofos estoicos denominan la aceptación radical. Aceptar no significa resignarse ni conformarse con la injusticia. No es una invitación a volverse indiferente o pasivo ante lo que ocurre a nuestro alrededor. Más bien, aceptar radicalmente es reconocer que en muchos aspectos de la vida hay fuerzas y circunstancias que están más allá de nuestra capacidad para controlarlas. Lo único que realmente tenemos control es nuestra respuesta ante esos eventos. Este concepto fue central en la vida y enseñanzas de Epicteto, quien, a pesar de haber nacido como esclavo, alcanzó un nivel de sabiduría impresionante. Lo que no es tuyo y no te corresponde, dijo. Con esta simple pero poderosa afirmación, Epicteto nos recuerda que muchas veces sufrimos innecesariamente porque intentamos controlar lo que no podemos controlar. Nos frustramos por la conducta de los demás, por las decisiones de la vida que parecen injustas o por circunstancias que simplemente no se alinean con lo que deseamos. Sin embargo, lo que el estoicismo nos enseña es que la paz no se encuentra en cambiar el mundo, sino en cambiar nuestra relación con él. Imagina por un momento que un ser querido te critica fuertemente o que alguien con quien trabajas no cumple con sus responsabilidades, dejándote en una situación incómoda. La respuesta impulsiva sería la indignación, el deseo de defenderte, de corregir a esa persona o incluso de castigarla emocionalmente. Pero lo que los estoicos sugieren es otro enfoque. En lugar de luchar contra lo que no puedes cambiar, acepta que esa situación está fuera de tu control. No tienes poder sobre lo que otras personas piensan o hacen, pero tienes el poder de elegir cómo interpretar y reaccionar ante lo sucedido. En el momento en que abrazamos este concepto de aceptación radical, se abre ante nosotros una oportunidad para liberarnos de las tensiones que nos arrastran. Porque cuando nos aferramos a la idea de que algo debería ser diferente, que el mundo debería ajustarse a nuestros deseos,
nos convertimos en prisioneros de nuestras expectativas. Las expectativas no satisfechas son la principal fuente de sufrimiento humano. Si aprendemos a soltar esas expectativas y aceptar que el mundo simplemente es como es, sin intentar imponer nuestra voluntad sobre él, encontramos una tranquilidad que va más allá de las circunstancias. Un ejemplo práctico. Supón que te enfrentas a un cambio inesperado en tu vida. Tal vez pierdes un empleo o una relación importante se termina abruptamente. La tendencia común es la desesperación, el miedo, la frustración y en muchos casos el enojo hacia el destino o las personas involucradas. Sin embargo, la aceptación radical no es una renuncia a la acción, sino un reconocimiento de lo que está fuera de nuestro control y un enfoque en lo que sí podemos cambiar, nuestra actitud y nuestras decisiones. Lo que depende de ti es tu actitud. Lo que no depende de ti es ajeno, nos recuerda Epicteto. El acto de aceptar las circunstancias tal como son no significa que no se pueda hacer nada al respecto. De hecho, en muchos casos, la aceptación es el primer paso hacia una acción más sabia. Aceptar que la situación es como es te permite ver las cosas con claridad y actuar desde un lugar de calma y razón, no de reactividad impulsiva. Esta es la paradoja del estoicismo. Al aceptar lo que no podemos controlar, nos empoderamos para cambiar lo que sí está a nuestro alcance. La aceptación radical también tiene una profunda dimensión práctica en nuestra vida diaria. Si alguna vez te encuentras atrapado en una discusión acalorada con alguien, intenta detenerte y reflexionar. ¿Qué es lo que realmente puedo controlar aquí? Si la respuesta es que no puedes cambiar lo que esa persona está diciendo o haciendo, entonces el siguiente paso es aceptar que su comportamiento es algo que no está en tus manos modificar. Solo entonces podrás tomar una decisión más racional sobre cómo responder, sin que el enojo o la frustración te nublen el juicio. Uno de los aspectos más liberadores de la aceptación radical es que te ayuda a vivir más en el presente. Vivir constantemente preocupado por lo que podría haber sido, por lo que debería haber ocurrido, o por lo que tememos que suceda en el futuro, nos mantiene atrapados en un ciclo de ansiedad y estrés. Los estoicos, sin embargo, nos invitan a centrarnos en lo que está frente a nosotros en este momento. El presente es lo único que realmente tenemos, y aprender a aceptar la vida tal como es nos permite disfrutar de lo que tenemos ahora sin la constante interferencia del miedo o la frustración. A través de la aceptación, también desarrollamos lo que los estoicos denominan la resiliencia emocional. Aprendemos a recuperar nuestra estabilidad interior más rápidamente después de los golpes que la vida nos da. Esta capacidad de volver a levantarnos, de seguir adelante, a pesar de las adversidades, es la verdadera esencia de la fortaleza estoica. Marco Aurelio lo expresó de una manera que resuena profundamente. Lo que te hace daño es tu percepción de los eventos, no los eventos en sí. Si somos capaces de transformar nuestra percepción, de aceptar los desafíos de la vida como parte de la experiencia humana, nos volvemos más fuertes, más sabios y más en paz con nosotros mismos. Además, la aceptación radical nos enseña a soltar la necesidad de tener razón, un obstáculo común en las discusiones y en los conflictos interpersonales. ¿Cuántas veces nos enojamos solo porque sentimos que la otra persona está equivocada y necesitamos imponer nuestra verdad sobre ella? El estoicismo nos invita a liberarnos de esa necesidad de tener siempre la última palabra, de ganar cada discusión. La verdadera sabiduría está en saber cuándo callar y cuándo simplemente aceptar que la otra persona tiene derecho a su opinión, aunque no estemos de acuerdo con ella. En este proceso de aceptación, también descubrimos un tipo de gratitud que no se basa en las circunstancias, sino en la capacidad de encontrar significado y propósito en todo lo que nos sucede. Epicteto decía que no lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante lo que nos sucede, es lo que nos define. Esta es una invitación a ver cada desafío como una oportunidad de crecimiento. Cuando aceptamos las dificultades como parte integral de la vida, nos volvemos más agradecidos por las lecciones que nos enseñan
y por la oportunidad de desarrollarnos a través de ellas. El acto de aceptación radical, por tanto, es un proceso de profunda transformación interior. No es un paso fácil, ni algo que se logre de la noche a la mañana. Pero si eres capaz de integrar esta práctica en tu vida diaria, encontrarás que la ira y la frustración pierden su poder sobre ti. El enojo surge cuando luchamos contra la realidad, cuando nos resistimos a lo que es. Pero la paz llega cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, cuando soltamos las expectativas y comenzamos a vivir en armonía con lo que nos ocurre. Al final, la aceptación radical no solo te permite vivir sin enojo, sino que te conduce hacia una vida de mayor sabiduría, serenidad y libertad. La verdadera libertad no está en el control, sino en la capacidad de aceptar la vida tal y como es, con sus altibajos, sus desafíos y sus sorpresas. Y es en esa aceptación, en ese momento de rendición consciente, donde reside el poder de vivir con una paz inquebrantable.